Uno de los primeros retos que encontramos al momento de empezar en la fotografía y el video con cámaras de lentes intercambiables es justamente qué significa todo lo que vemos inscrito en los lentes. Normalmente vemos números acá a los lados, vemos botones, vemos números escritos acá, en donde van los filtros o donde va la tapa de nuestro lente. Y la verdad es que no es tan complicado como parece y te voy a explicar qué significa todo lo que puede decir tu lente. De esta forma podrás escoger de manera más rápida y más fácil el lente correcto para lo que necesitas. Empezamos. Vamos a ir en orden a partir de varias cosas que tenemos que ver en un lente antes de comprarlo. Lo primero que tenemos que ver es la montura y el tipo de sensor para el cual el lente está hecho, los milímetros de lente para ver la distancia focal, si es un zoom o es un prime, la apertura y tres medidas más que te van a ayudar con tus accesorios que vamos a ver al final, así que te recomiendo que te quedes viendo todo el video. La montura y el sensor son las primeras dos cosas que tenemos que ver para asegurarnos que el lente que vamos a comprar sí es compatible con nuestra cámara. La montura es el enganche físico que un lente tiene y es donde se conecta con el cuerpo de la cámara directamente. Y el tamaño del sensor para el que está hecho es para ver qué tipo de cámara puede aprovechar al máximo cada lente. Si no sabemos qué tipo de montura o qué tipo de sensor tiene nuestra cámara, una búsqueda rápida en Google nos puede ayudar muchísimo y llevar bien lejos. Solo tenemos que poner el modelo de nuestra cámara espacio montura o el modelo de nuestra cámara espacio sensor. Ambos resultados nos van a decir qué tipo de montura tiene nuestra cámara y qué tamaño de sensor tiene. El ejemplo que yo te voy a dar es con cámaras Sony. Sony nos da a nosotros dos tipos de sensor, principalmente en sus cámaras, y un solo tipo de montura, la montura E. Y también nos da dos tipos de sensores principalmente, los APS-C o los full frame. En otras marcas podemos ver otros tamaños de sensores como los de formato medio que son más grandes o los micro 4 tercios como en cámaras Lumix o en cámaras Olympus. Siempre tenemos que asegurarnos del tipo de sensor porque también eso influye al momento de comprar lentes. Pero regresando a Sony, nos vamos a enfocar en APS-C y full frame. Las cámaras que son APS-C tienen un sensor con estas medidas y las cámaras que son full frame tienen un sensor con estas medidas. Entonces, si nos damos cuenta, full frame nos otorga un sensor un poco más grande que APS-C. Ciertos lentes van a ser específicamente diseñados para APS-C, lo que va a hacer que en la caja de nuestro lente diga que es para montura E. Y los que son para full frame, que son estos de acá, nos van a decir en su caja que son para montura FE. De esa forma en Sony podemos diferenciar para qué tipo de sensor está hecho cada lente. Si aún tenemos dudas, de nuevo, búsqueda en Google. Y el motivo por el cual el tamaño del sensor importa es porque dependiendo del sensor y el lente y el diseño del lente, la cantidad de milímetros puede cambiar. Por ejemplo, un lente que está hecho para un sensor APS-C, al momento de ponerlo en una full frame, porque sí son compatibles y sí los podemos usar, va a crear una viñeta porque el lente no fue diseñado para un sensor tan grande. Entonces no va a cubrir la totalidad del sensor y va a hacer que veamos eso dentro de nuestra cámara. Lo bueno de Sony y creo que de muchas marcas que también tienen este tipo de sistema es que si usamos este tipo de lentes tenemos un modo dentro de nuestra cámara, al menos en la A7 IV lo tenemos, que es el modo Super 35, que nos permite hacer un recorte para que al momento que usemos lentes que fueron diseñados para APS-C, el sensor básicamente se recorta y nos da la imagen completa y ya sin viñeta. Al contrario, lo que pasa con los lentes que son diseñados para full frame y para cubrir un sensor más grande, al momento de ponerlos en una APS-C, ese tamaño de milimetraje o esa distancia focal se va a recortar. Lo que esto significa es que si yo pongo un lente de tamaño 20 milímetros en un sensor APS-C, pero ese lente es para full frame, el equivalente en milímetros para esa cámara ahora va a ser de 30 milímetros. Mi recomendación es que siempre te fijes en los lentes que son para full frame, porque al momento en el cual esto se pueda volver algo más que un hobby y pueda convertirse tal vez en una carrera para ti y quieras comprar cámaras ya con un sensor más grande, con mayores capacidades, tus lentes ya van a ser específicamente para esas cámaras e igual siguen siendo usables con tus sensores APS-C. Ahora que ya sabemos que nuestro lente sí es para nuestro sensor y para nuestra montura, vamos a ir a los milímetros.
Y los milímetros lo que nos indica es el ángulo de visión del lente. Mientras más bajo sea el número de milímetros, más amplio es el ángulo de visión, y mientras más alto el número de milímetros, mucho más recortado es el ángulo de visión. Por eso cuando hablamos en términos de un lente amplio, estamos hablando de un lente con bajos milímetros, y un lente zoom o un telefoto tiene mayor cantidad de milímetros. Esta es la diferencia entre un 35 milímetros y un 150 milímetros. Vemos cómo el 35 milímetros abarca más espacio y nos deja ver más cosas, mientras que el 150 está mucho más acercado y el ángulo de visión es mucho más reducido y corto. Por eso normalmente con los milímetros sí tenemos que ir aprendiendo qué ángulo de visión nos gusta más y cuál nos va a ayudar a interpretar mejor la idea que tenemos en mente. Y ahora que mencioné esto, tenemos la diferenciación entre los lentes prime y los lentes de zoom. Un lente prime va a tener una distancia focal fija, una cantidad de milímetros única, que es lo que el lente nos puede dar a nosotros. Y un zoom normalmente tiene la facilidad de tener varias distancias focales, ya que tiene un mecanismo que le ayuda a acercar o a alejar los elementos de vidrio dentro de su composición, para que podamos ver diferentes distancias focales con un solo lente. Y aquí creo que sí va a empezar a ser un poco de cuestión personal cuál quieres escoger tú. Para mí, que grabo principalmente videos, se me hacen mucho más versátiles los zoom porque son bastante nítidos, y aparte abarcar diferentes distancias focales me permiten hacer diferentes tomas en el mismo lugar tan solo moviendo mi lente. Pero muchos fotógrafos prefieren los lentes prime, que son las distancias focales fijas, porque normalmente estos pueden llegar a una apertura con un número de f más bajo. Eso hace que puedan ser lentes más luminosos, los hace menos robustos, también menos grandes, ayudan también a tener setups mucho más compactos con resultados impresionantes. De los mejores lentes que podemos conseguir en casi cualquier marca, podemos ver primes en las líneas más premium de Canon, de Lumix, de Sony y todo. En cuanto se trata de esto, creo que probar diferentes opciones es lo que te va a ayudar también a ver qué te sirve más. O si sabes que lo que vas a hacer es tomar diferentes tomas sin moverte mucho, seguramente un zoom sea tu mejor opción. Si puedes moverte libremente para reencuadrar, creo que un prime sería mucho más nítido y también te ayudaría muchísimo a tener una imagen más bonita. Otro número bien clave en la numeración de nuestros lentes es la apertura, y esto se representa dentro de nuestros lentes para mostrar cuál es la apertura que puede llegar a tener en un número de f más bajo. Mientras más bajo nuestro número de f, mayor va a ser nuestro desenfoque en el fondo y la luz que entra dentro de ese lente. Aquí podemos regresar a los prime contra los zoom. La ventaja de los prime es que tienen normalmente números de f más bajos posibles por su composición, y los zoom pueden tener la tendencia a tener un número de apertura variable, y este número de apertura variable cambia dependiendo del milimetraje que estamos usando o la distancia focal que estamos utilizando. Por ejemplo, este lente que estoy usando justo ahora es un 35-150 que va de f2 a f2.8, pero al momento en el cual yo hago zoom hasta un aprox de 44 milímetros, desde 35 hasta 44, ya se pasó a f2.2. Porque la apertura no es fija, es variable. Pero también existen zooms que tienen una apertura fija. Uno que a mí me gustó mucho, que tuve la oportunidad de probar antes, fue el Tamron 2875 f2.8, porque tiene la posibilidad de darnos una apertura constante en 2.8 desde 28 hasta 75. Estos lentes tienden a ser más caros porque esto implica mucho más mecanismo interno para que los lentes tengan esta posibilidad, pero no quita que sea mucho más práctico y que valga la pena. Si me dejas en los comentarios qué cámara usas, te voy a dar la mejor opción que yo puedo pensar para tu inversión. Incluso si tienes un rango de precio y quieres saber qué lente te puede funcionar o puedes necesitar, déjame en los comentarios y estoy seguro que juntos encontramos una solución. Ahora con los 3 detalles que te dije que te podían ayudar con tus accesorios. El primero es el tamaño de la rosca de nuestro lente. Esto normalmente está en nuestro mismo lente y nos dice con este símbolo qué tamaño de rosca utiliza, y esto nos va a ayudar para saber qué tipo de filtros tenemos que comprar. Si queremos un filtro de densidad neutral, si queremos un polarizador, si queremos un mist. Cualquier tipo de filtro necesita tener un tamaño de rosca dedicado. Un tip que yo te puedo dar:
es que siempre compres filtros del tamaño de 82 milímetros. Hay muy pocos, muy pocos lentes que son más grandes de 82 milímetros en rosca, y la ventaja es que mientras más grande nuestro filtro, más fácil es adaptarlo a lentes con una rosca más pequeña, con unos accesorios que se llaman Step Up o Step Down Rings. Estos son anillos que también son metálicos que nos ayudan a cazar al tamaño de la rosca de cada lente un filtro más grande o más pequeño. Pero mientras más grande, más espacio cubrimos y más fácil es adaptarlo a un lente más pequeño. Así que tenlo en mente, yo te recomiendo siempre comprar filtros de 82 milímetros. Otro dato que nos puede decir nuestro lente es si tiene o no un mecanismo de estabilización interno. En Canon esto se reconoce como una IS, en Sony como OSS y en Nikon como VR, por ejemplo. Esto nos va a indicar si nuestro lente tiene un mecanismo de estabilización. Normalmente son los lentes de marca a marca, o sea, los lentes Sony para Sony o Canon para Canon, los que tienen este tipo de funciones. Son muy útiles, ayudan a que nuestra cámara estabilice ya por defecto ese lente, porque tiene un mecanismo de estabilización interna, y nos ayuda a que si activamos mecanismos de estabilización de la cámara, sea mucho más fácil no tener que irnos por el más duro que normalmente recorta la imagen, sino que nos puede asistir ese lente. Y el otro, el último, es la distancia mínima de enfoque. Esto es qué tan cerca puede estar nuestro sujeto de nuestro lente para poder llegar a enfocarse. Esto normalmente influye un montón si hacemos tomas de productos, de insectos o cuestiones así, ya que lentes como los macro, por ejemplo, tienen una distancia de enfoque mínima bastante baja, pero otros lentes tienden a tener una distancia mínima de enfoque de unos 20 a 30 centímetros. Entonces es cuestión de que lo veamos para ver si nos va a servir para el tipo de video y fotografía que nosotros queremos hacer. Entonces, como resumen, revisa tu montura, revisa el tamaño de tu sensor, asegúrate que el número de milímetros o el ángulo focal sea el que vas a utilizar o te sirva, ver si realmente quieres un zoom o un prime, dependiendo de la situación que vayas a usar, qué tan baja quieres que tu apertura llegue para ver qué tanta luz puede ingresar en tu sensor, y los otros 3 detalles para ver qué tipo de accesorios puedes necesitar en un futuro. Mi nombre es Alejandro, espero que esto te haya servido. Si te gustó, dale like. Si tienes alguna pregunta acerca de lentes, déjame en los comentarios para que podamos discutirlo. Y espero que disfrutes de tu viaje creativo.